Buen día, ¿cómo están? Boker Tov, Samoa, Bonjour, Guten Morgen, lo que quieran, estamos en física. Hoy, flujo eléctrico. ¿Okay? Lo que habíamos quedado, que vamos a ver flujo eléctrico por fin. Si ustedes vieron los videos anteriores, posiblemente entiendan un poquito más de qué vamos a hablar. Si no lo vieron, después que tengamos la charla de hoy, pueden mirarlo tranquilamente de vuelta a ver si se unen las diferentes piezas de rompecabezas. Para hablar primero del flujo eléctrico, recuerden que obviamente hay que hablar de campo eléctrico, y dentro del campo eléctrico tenemos dos formas de representación. Uno es un vector que representa la magnitud vectorial del campo eléctrico, y otros son líneas de campo eléctrico. En nuestro caso particular vamos a hablar de las líneas de campo eléctrico porque nos facilita. En este caso, aquí un esquemita de líneas de campo eléctrico representado por maderitas. ¿Cómo son el campo eléctrico que quiere representar estas maderitas que a su vez son la línea de campo eléctrico? Uniforme. ¿Cómo saben? Igual distancia. ¿Sí? Vamos a buscar el ojo. Ojo. Si esto lo vemos acá, esto sería así. ¿No? En definitiva, las líneas de campo eléctrico estarían yendo hacia la superficie. Obviamente podrían venir hacia mí, así que en la madera ustedes no verían nada. ¿Ah? Es un campo eléctrico uniforme, primera condición. Segunda condición, ¿sí? Es que el campo eléctrico sea electrostático, o sea, este campo eléctrico uniforme no se está moviendo para allá. Está quieto, sí, tiene sentido, pero indica movimiento. Y eso es una diferencia, recuerdan, con la idea clásica cotidiana de flujo. Además de esto, necesitamos una superficie para trabajar. Esta es nuestra superficie con que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Esta es la superficie. Obviamente, esta superficie está hecha de maderita rígida. ¿Sí? Esto que está acá es el vector que va a representar al área. Esta superficie tiene que estar, para que haya un flujo eléctrico, que es nuestro objetivo arriba, tiene que estar siendo atravesado por líneas de campo eléctrico. Obviamente la superficie ahora es fácil, ¿no? Un cuadradito. Entonces, acá sí hay un flujo eléctrico, porque hay una línea, no la quiero mover porque si no después que alguien queda pensando que se tiene que mover. Porque hay líneas de campo eléctrico que atraviesan una determinada superficie. En este caso, no. En este caso, no, porque estas líneas no atraviesan esta superficie. ¿De acuerdo? ¿Es cualquier superficie? No, y acá hay que tener cuidado, porque esta es otra confusión que a veces tienen los estudiantes. Si yo tengo una superficie como esta, por ejemplo, ¿sí? El flujo eléctrico va a ser igual que el anterior. ¿Por qué? Porque hay parte de esta superficie, ¿sí?, que no está siendo atravesada. La parte que está sosteniendo la mano derecha, esta de aquí. Esta, de la derecha. ¿Sí? Esta superficie de acá no está siendo, así, ¿sí? Esta parte no está siendo atravesada, y por lo tanto aquí en esta parte no hay flujo, traducido al castellano. En este caso, si lo quiero estudiar, lo divido en dos pedazos. Una parte que está atravesada por las líneas y otra parte que no está siendo atravesada por las líneas. En este caso, obviamente, no hay flujo. Obviamente acá arriba menos flujo hay, porque estas líneas no están atravesando esta superficie. ¿Se entiende cómo es la idea? Bien, vamos a aclarar un poquitito más o confundirnos un poquito más, a ver qué es lo que puso usted. ¿No? Supongan que las líneas vienen hacia mi ojo, ¿sí? Esta es la superficie que yo estoy considerando, pero esta superficie puede ir cambiando el ángulo, visto al costado, puede ir cambiando el ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es la superficie que nos interesa a nosotros? Es la superficie que está siendo atravesada por el campo magnético. Esto es una... ¿Sí? Por ejemplo, si este caso, ¿sí?, que está formando un determinado ángulo, la superficie, como ustedes ven, es más chica. Acá la superficie, a su vez, es más chica. ¿Sí? Y si fuera así, la superficie sería totalmente nula. ¿Ah? O sea, para que haya un flujo eléctrico, entonces tiene que haber dos elementos. Por un lado, tiene que haber un campo eléctrico ¿sí?,
que va a estar representado por el vector que representa la magnitud vectorial campo eléctrico, o sea, las famosas y clásicas flechas, o por líneas de campo eléctrico, ¿sí? Que ese campo eléctrico en este curso va a ser electrostático, o sea, va a estar en reposo, y lo pongo niño muteado porque esta no va a ser una condición para siempre. Vamos a considerar que el campo eléctrico es uniforme. Después van a aparecer campo eléctrico, el segundo caso en complicación, que es el caso del campo eléctrico generado de tal forma de que queda radial. ¿Se acuerdan que es el otro caso? Ese va a ser el caso 2. Este es el 1 y el 2 va a ser radial. Y después sí ponemos en general. La otra cosa que necesitamos considerar para el flujo eléctrico, 2, es que haya una superficie. ¿Sí? Y dentro de la superficie nosotros definimos algo que es lo voy a poner entre comillas, vector área que es perpendicular, ¿sí?, a la superficie. Para que haya un flujo eléctrico, el campo eléctrico debe atravesar la superficie, una superficie, o al revés, podría ser al revés. ¿Cuándo hay un flujo eléctrico? Cuando hay una superficie que está siendo atravesada por campos eléctricos. ¿Cómo lo visualizo? A través de líneas de campo eléctrico. Obviamente, ¿es lo mismo que si fuera uniforme o no fuera uniforme? No, no es lo mismo. Nosotros lo vamos a considerar uniforme. Después viene el otro, despacito. Esto es una primera definición. Esta es la definición que normalmente se define, le decimos nosotros, nombramos como una definición cualitativa. Esto es una definición cualitativa. La definición cualitativa en física por lo general está como avenida menos, ¿verdad? Como la categoría de definiciones, pero para los estudiantes es muy importante. Si yo estoy seguro, yo tengo claro, no me confundo. Cuando hay un flujo eléctrico, la ecuación viene después, pero primero esta. Si no entiendo si hay o no hay, no voy a poder pensar lo otro. ¿De acuerdo? Bien, seguimos para adelante. Vamos a la definición cuantitativa, que en realidad ustedes ya la esperan. Flujo de campo eléctrico es igual al producto escalar de las magnitudes vectoriales campo eléctrico y el vector área. Regla mnemotécnica para recordarse. Flujo es la letra Φ. Acá dice FA. El flujo eléctrico es FA. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un chiste. Perfecto. ¿Cómo se hace esto en cuentas? Bueno, para hacer cuentas, obviamente queremos obtener una magnitud escalar. Lo vimos en el video, ustedes lo tienen anotado, lo revisan. En definitiva, flujo eléctrico es igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del vector área por el coseno de alfa. ¿Qué es alfa? Alfa, que es el tercer elemento, ángulo menor entre campo eléctrico o la línea de campo eléctrico, en nuestro caso, por ser uniforme es lo mismo, y el vector área. ¿Es importante aquí la dirección y sentido? Es una pregunta clásica en la categoría B, digo, simple. Una vez que el estudiante se le pide, en categoría B, ¿no? Se le pide, bueno, vamos a definir el flujo eléctrico, bárbaro, la definición cualitativa. Ahora vamos a la cuantitativa, muy bien, que es el producto que... Y una pregunta que se le hace a los estudiantes normalmente es, ¿importa la dirección y sentido?
de estas dos magnitudes? Sí importa, porque el ángulo alfa está establecido entre los dos. O sea, si este es un vectorcito que representa al campo eléctrico y este es el vector área, el ángulo alfa es este que está aquí. Pero solo una cosa, si yo no sé la dirección y sentido de estos dos, es imposible poder determinar alfa. No alcanza el módulo. Unidades. Unidades es difícil, complicado. Newton sobre Coulomb por campo eléctrico, por metro cuadrado, por las unidades del coseno de alfa. Lo anoto por acá. Coseno de alfa no tiene unidades y por lo tanto se dice que es adimensional. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos vamos a ver ahora? Cuando termine de borrar el pizarrón. Vamos a ver qué sucede con el ángulo alfa, porque alfa es el que va a determinar de alguna forma si estamos trabajando con una situación de positivo, negativo, cero. No se mueve. Estos son los tres casos típicos. Ángulo 0, ángulo 90, ángulo 180. Cuando es 0, el flujo es positivo, máximo. Cuando es 2, la situación 2, el ángulo es 90 y entonces el flujo eléctrico es 0. Y cuando es máximo negativo, el ángulo es 180 y el flujo eléctrico es negativo. Son las tres situaciones que nosotros vamos a ver en nuestro trabajo. La vamos a presentar con el esquema. A ver, vamos a ver. Si esto me está diciendo que es saliente, yo veo los puntos, esto es así. En este caso tenemos la situación en la cual el ángulo es 0. ¿Sí? ¿Ven que los dos van para allá? ¿Sí? Van para allá. Así de costadito se ve mejor. ¿Sí? El ángulo aquí es 0, por lo tanto es el valor máximo positivo del flujo eléctrico. En este caso estamos trabajando con una situación que es perpendicular. La línea de campo no atraviesa la superficie y por lo tanto acá no hay flujo eléctrico. ¿Ah? Y en este caso, así, ¿el ángulo cuánto es? 180. Perfecto. Coseno 180 menos 1. El flujo eléctrico acá es negativo. Son los tres casos que yo quiero que a ustedes les quede claro. ¿Hay otras situaciones? Y sí, hay infinitas posibilidades. Hay infinitas posibilidades. Acá estamos viendo un ángulo que es... El otro tendría 2 puntos de vista. Acá el ángulo es menos 90, obviamente, menos 90, ¿sí? Y en este caso es 90 y en este caso es mayor que 90. ¿Entendimos ahora? ¿Vamos captando como la idea? Bien. Entonces, la pregunta que se nos plantea ahora es, ¿qué pasa si la superficie que yo voy a trabajar, en vez de ser recta, como es este caso, que es un cuadradito, es curva? Por ejemplo, si yo tengo algo como esto. Y la superficie es curva. Bueno, acá yo ya le mostré. Lo dividimos en la superficie curva en muchos cuadraditos, para que tengan idea. Esto es como que esta es la superficie, me voy a alejar para que se vea, y esto lo está atravesando acá. No lo voy a mostrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder para cada una de las superficies que yo esté considerando? Para cada una de las superficies que yo esté considerando hay que dibujar el vector área, el campo eléctrico es uniforme. Obviamente, no voy todas las áreas que están siendo atravesadas por la línea del campo eléctrico, porque en las otras no hay flujo. Perfecto. Bien. Y en cada caso de eso veo el ángulo. Y para cada ángulo lo que calculo cuál es el flujo para situación 1, 2, 3, 4, 5. Y después, ¿cómo averiguo el flujo neto? Es la sumatoria de todos los flujos. Esto lo voy a anotar por las dudas. Si yo tengo mucho... Ahora vamos a subir un escalón más.
Vamos a suponer que tenemos para trabajar, para averiguar, el flujo eléctrico en esta situación. ¿Qué es esto? Bueno, esto es practicidad. Esta no tiene mucha gracia, pero es practicidad. ¿Cómo calculamos el flujo eléctrico en esta situación? Y por lo que dijimos antes, bien, lo dividimos. ¿Cuántas veces lo podemos dividir? Infinita. Muy bien, podemos dividir infinita, pero dado que infinita no tenemos tiempo, ¿en cuánto es lo mínimo que deberíamos dividirlo? En 6. Perfecto. Alguno dijo 4. Yo ya sé que alguno dijo 4, pero no. Son 6. Bien, ¿cuáles son las 6? Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Esto es un prisma, o quiere ser un prisma, o se podría parecer a lo que matemáticamente la maestra me enseñó que era un prisma. Aquí está. Sí. No sé si se ve, ¿se ve? Bien. Las grandotas son las líneas de campo eléctrico, que son horizontales hacia la izquierda mía, o sea, hacia la derecha de ustedes. ¿Ah? Tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y la atrás 6. ¿Sí? Tengo que averiguar el flujo en cada caso. Bien. Ángulo aquí. 90. Ángulo aquí. 90. Ángulo aquí. Aquí. Este que está. Lo miro así más fácil. 90. Y este, 90. O sea que de los 6 hay 4 que el ángulo es 90. ¿Y cuánto vale el flujo cuando el ángulo es 90? Bien, 0 newton metro cuadrado sobre coulomb. Muy bien, perfecto. O sea que de las 6 caras hay solo 2 que producen o tengo o considero o voy a calcular el flujo eléctrico. ¿Cuáles son las 2? Esta y esta. En este caso, ¿cuál es el ángulo? Los dos van para allá, o sea que el ángulo es 0, tiene la misma dirección y el mismo sentido. Si el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1. Ahora lo escribimos todo, no se preocupe. ¿Ah? Y en este caso, bueno, el campo eléctrico indica para allá, las líneas que nos dicen cómo es el campo, y el área, voy a sostener acá, el área es así, ¿sí? El vector área, el vector que representa el área. Por lo tanto, el ángulo son 180, el coseno de 180 es menos 1 y por lo tanto acá hay un flujo negativo. Lo están rodeando por todos lados a nuestro cubito, para que moleste. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, esta es la situación. Vamos a indicar líneas de campo eléctrico de esta forma. ¿Qué pasa con el flujo en este caso? Estoy pensando en esta ecuación. Bueno, en el caso 1, aquí arriba, el ángulo es 1, el ángulo es 0. El coseno, no, 90. Bien, el coseno de alfa entonces es 90 porque este es horizontal para allá y este vertical. El coseno vale 0, ahora sí. Y el flujo eléctrico es igual a 0. ¿Qué pasa acá en la situación 3? Idem. El ángulo. ¿Qué pasa acá? Acá el línea de campo eléctrico es para allá y este es para aquel lado, es saliente, así que el ángulo que se forma acá es 90. Por lo tanto, si el ángulo es 90, coseno de alfa es 0 y el flujo eléctrico es 0. O sea, para la situación 5 y obviamente, como ustedes verán, para la situación 6, ¿sí? El flujo eléctrico vale 0. No hay flujo. ¿Cuándo hay flujo? Ven, veamos en esta situación. En la situación 2. Situación 2, van los dos para el mismo lado, o sea que tiene igual dirección, igual sentido. El ángulo alfa es 0 grados, el coseno de alfa es igual a 1. Esto ya lo vimos. Flujo eléctrico, entonces en este caso, en el 1, sería campo eléctrico por área.
¿El campo eléctrico es distinto al 1 y 2? No, ¿por qué? Es uniforme. Entonces acá no pongo nada. El área, bueno, quiero diferenciarla. Entonces acá en esta área es el área 1, 2. ¿Y qué pasa en 4? Bueno, en 4 pasa algo muy parecido. 4. Pero distinto. El ángulo alfa en 4 es igual a 180. Las líneas son para allá y el vector área para este lado es 180 grados. Coseno de alfa es igual a menos 1. Flujo eléctrico de 4 es igual a menos campo eléctrico por área 4. ¿Acá estamos bien? Bien. ¿Cómo el área 1 es igual al área 4, que son las únicas áreas que son importantes porque todas las otras van en 0? Perdón, 2. Siempre pongo el 1, ese es el problema. Pero bueno, hoy lo cambié. Entonces, estos subíndices que están acá no van a aportar mucho. Venimos para acá. Yo quiero averiguar el flujo neto que está actuando sobre esta superficie cerrada llamada prisma. Recuerdan de que toda superficie cerrada, ya lo dijimos antes, toda superficie cerrada siempre definen un volumen. Ya lo dijimos. Entonces, si yo quiero obtener el flujo eléctrico neto, es la sumatoria de todos los flujos. El 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el flujo eléctrico 5 más el flujo eléctrico 6. Pero los únicos que sobreviven son el 2 y el 4, o sea, este y este y este valen 0, por lo tanto no están. El flujo eléctrico neto es la suma, lo voy a escribir acá, del 2 más el 4. El flujo eléctrico neto es igual a, lo tengo aquí anotadito, el campo eléctrico por el área 2 más menos campo eléctrico por área 4. Obviamente más por menos es menos. 2 y 4 los saco porque son iguales, entonces no vale la pena diferenciarla, y son la misma cantidad que estoy restando entre sí, resultado de las 90, o sea que el flujo eléctrico neto es igual a 0 metro cuadrado sobre coulomb. ¿Qué me está diciendo esto en definitiva? Este resultado que está acá, que el flujo eléctrico neto sobre las caras en algunos casos es positivo, en otros casos es negativo, en otros casos es nulo. ¿Sí? Bien. Pero el total es 0. ¿Siempre tiene que ser 0? No lo sabemos, no lo conocemos. ¿Siempre tiene que ser un prisma? Tampoco lo sabemos. Parece ser el prisma una situación sencilla. ¿Qué pasaría si en vez de un prisma tenemos un cilindro? ¿Cómo lo dividiríamos? Piensen, ¿cómo lo dividiríamos el cilindro? ¿Qué haríamos con el caso del cilindro? Y si no fuera un cilindro, si fuera, por ejemplo, una esfera, ya tenemos esfera. ¿Cómo sería? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Obviamente el prisma parece ser lo más sencillo. ¿Sí? Para meternos en la respuesta a esa pregunta, si siempre en una superficie cerrada el flujo eléctrico debe ser nulo, entonces ahí vamos a trabajar con determinadas situaciones y vamos a conocer una ley de la física muy importante, la ley de Gauss. ¿Sí? Que recuerdan, lo dijimos, estoy quedando sin voz, eso es falta de práctica. Lo dijimos, están vinculados a las leyes de Maxwell, que son un importante electromagnetismo. El próximo video, próximo, va a ser la ley de Gauss. Vayan estudiando, vayan revisando a ver de qué se trata. Y qué tiene que ver eso o no con las cargas. Espero que haya salido bien. Vamos a ver.
del concepto de flujo eléctrico. Nos tiene que quedar claro, tenemos que repasarlo, va a ser importante. Después va a aparecer el flujo de campo magnético. Por lo tanto, esta es la base no solo para entender este concepto, sino para entender futuros conceptos. Lo que está acá atrás es un pizarrón más grande que nosotros vimos normalmente, pero que de alguna forma me sirve para simplificar, sintetizar toda la información que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros definimos flujo eléctrico, esa es la idea. Primero hicimos una definición cualitativa. En realidad la definición cualitativa ya la hemos visto en la jornada anterior. ¿Sí? Dijimos que para que haya un flujo eléctrico tiene que haber líneas de campo eléctrico que atraviesan, pasan a través de ella, ¿sí? Una determinada superficie. Cuidado con este detalle, pasar a través de ella no quiere decir que el campo eléctrico se está moviendo en el campo eléctrico, porque vamos a trabajar con un campo eléctrico electrostático. En nuestro caso particular, en principio, por un tema de sencillez, como ya lo hemos manejado, primero va a ser uniforme y luego vamos a trabajar otra situación que es muy importante, que es la situación que es radial. ¿Sí? Bien. Por otro lado, la superficie que estemos considerando, ¿sí? No es cualquier superficie, sino que es la superficie que está siendo atravesada por la línea del campo eléctrico. Dicho de otra forma, otra definición posible de un flujo eléctrico cualitativo, una definición cualitativa, es decir, de que si hay una superficie atravesada por una cierta cantidad de líneas de campo eléctrico, ahí lo que tenemos nosotros es un flujo eléctrico. Después pasamos a la definición, obviamente, cuantitativa. Dentro de la definición cuantitativa vimos que el flujo eléctrico, que va a ser este símbolo, ¿sí? La letra phi, griega, es el producto escalar entre dos magnitudes vectoriales, el campo eléctrico, el vector área. ¿Sí? Recordamos lo que era el vector área, que ya lo habíamos definido en otro video. ¿Sí? Y el símbolo este, que es el producto escalar. Para poder hacer la cuenta, dijimos que era el módulo del campo eléctrico, módulo vector área por el coseno de alfa. ¿Sí? Para poder hacer esta cuenta, obviamente necesitamos los diferentes módulos, pero también necesitamos el ángulo alfa, que es el menor ángulo formado entre el campo eléctrico y el vector área. Como nosotros trabajamos con campos eléctricos uniformes y radiales, ¿sí? El ángulo alfa puede ser también medido entre la línea de campo eléctrico y ese vector área. ¿Ah? Las unidades del flujo de campo eléctrico son un poco largas, todavía no se han achicado, Newton metro cuadrado sobre coulomb, porque el coseno de alfa no tiene unidades. Casos particulares, 3, ángulo que es 0, que es este caso, ángulo que es 90 grados y ángulo que es 180 grados. En el primer caso es positivo, en el segundo caso es 0 y en el tercer caso es negativo. Obviamente, situación general sería otros ángulos distintos de estos. Es decir, esto se inscribe, estos casos particulares, dentro de la situación general. Nosotros vamos a trabajar más que nada estos 3. ¿De acuerdo? Bien. Luego, vimos qué pasaba si la superficie no es sencilla. En ese caso la dividíamos en pequeños trocitos todos iguales, calculábamos el flujo para uno y el flujo eléctrico neto sería la sumatoria de todos estos flujos eléctricos. Dentro de las superficies que después vamos a considerar, porque nos interesa para seguir trabajando en el futuro, son superficies cerradas. Consideramos el caso de un cubito, podría haber sido un cilindro, podría ser una esfera, va a ser un cilindro, va a ser una esfera. Lo dividimos en las 4 caras, de las 4 caras, la cara 1 y 2 son las que nos interesan. En el caso de la cara 1, que es esta que está aquí, la que está de este lado, la que está de este lado, ¿sí? El ángulo es de 180 grados y como dijimos antes, esto me da negativo, menos campo eléctrico por el área 1. En el caso de este lado, esta cara que está acá, la cara que está de este lado, ¿sí? El ángulo es 0, el flujo eléctrico nos da campo eléctrico por el área 2, el flujo eléctrico neto, que es la suma de todos los flujos eléctricos, estos 4 ya valen 0, por lo tanto nos queda que la suma de estos 2, dado que las áreas son iguales, el flujo eléctrico neto vale 0. ¿Ah? ¿Siempre tiene que valer 0? No. En los casos que nosotros vamos a ver, ¿siempre van a valer 0? No, en algunos casos sí, en otros casos no. Tenemos que considerar justamente la pregunta que nos va a venir para el futuro, es pensar cuándo vale 0 en una superficie cerrada el flujo eléctrico neto. ¿Ah? Si eso tiene que ver o no tiene que ver con las cargas eléctricas que están ahí. Para eso lo que tenemos que ver es la ley de Gauss. Eso es lo que vamos a ver ahora.